La pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española o trancazo, se produjo en Europa en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, momento en que las naciones implicadas desplegaron una gran censura sobre esta enfermedad. Pero como España informaba puntualmente sobre la evolución de la que en ese momento solo era una epidemia, se creyó que era el único país afectado y acabó conociéndose injustamente como gripe española, porque la prensa europea divulgó que la enfermedad había sido originada por conservas procedentes de España en las que los agentes alemanes habían introducido bacilos patógenos. Y, sobre todo, porque la Royal Academy of Medicine la bautizó como Spanish Influenza o gripe española. Más tarde se supo que el paciente cero se había producido en Kansas, Estados Unidos, el 4 de abril de 1918, y que en mayo, pese a las noticias sobre el contagio exponencial que estaba experimentando la ciudadanía, incluso a bordo de los barcos, el presidente Wilson y el general Peyton C. March, jefe del Estado Mayor, llegaron a considerar la conveniencia de no enviar tropas a Europa para no expandir la gripe, aunque acabaron haciéndolo para no perjudicar la marcha del frente de batalla. En agosto de 1918 ya eran cerca de 1,5 millones los soldados estadounidenses desplazados a Europa, muchos de ellos enfermos de gripe, de los que la mitad habían desembarcado en el puerto de Brest, en Francia. La enfermedad se propagó muy rápido, primero al resto de Europa y Reino Unido, y seguido al resto del mundo, debido al intenso transporte marítimo de mercancías y hombres originado por la guerra. La primera oleada fue relativamente leve, pero el virus enseguida mutó, y en otoño se produjo una segunda oleada que acabó convirtiéndose en la primera pandemia mundial contemporánea. Finalmente, en el primer trimestre de 1919 se produjo una tercera ola, más benigna, que fue breve y mucho menos dañina, porque la mayoría de los supervivientes se habían inmunizado. Según algunos autores, al finalizar la pandemia habían muerto entre 25 y 50 millones de personas, aunque investigaciones más recientes elevan estos números de forma considerable. Cifras espeluznantes, en buena parte ocasionadas porque no se habían descubierto los antibióticos. En 1920 se detectó un trivial repunte antes de desaparecer para siempre, aunque sin embargo los efectos negativos de aquella gripe siguieron viéndose en forma de mortalidad infantil, la mayoría por falta de atención y desnutrición al haber perdido a uno o a los dos progenitores. La primera oleada llegó a España la primavera de 1918. Y el 1 de junio, el Heraldo de Madrid decía: hace 3 días hablábase que la cifra de atacados pasaba de 80.000. Después se dijo que ascendía a 125.000 y ahora se dice que se eleva a 250.000. En realidad puede afirmarse que todo Madrid es víctima de la enfermedad reinante. Los teatros suspendieron su actividad y correos y telégrafos prácticamente se paralizaron por falta de personal. Pero no faltaron quienes aprovecharon para promocionar productos contra la gripe, tales como el yodo, la eucaliptina, el regaliz e incluso purgas y sangrías. Llegó la segunda y virulenta oleada, afectando tanto a ciudades como a pequeños municipios rurales. La tercera ola, muy debilitada, se produjo durante el primer trimestre de 1919 y ocasionó escasas defunciones. Solo en la primera oleada en España se infectaron cerca de 8 millones de personas, de las que fallecieron más de 200.000, aunque únicamente se contabilizaron 147.114. Adolescentes y adultos jóvenes en su mayor parte. En Navarra, el primer embate, que se produjo como en todas partes en primavera,
se tradujo en 15 víctimas mortales. La segunda ola se declaró en Goizueta a primeros de septiembre y originó 200 contagios, al parecer debido a su proximidad con la frontera de Irún. En vista de lo sucedido en Goizueta, se cerraron en horas nocturnas la frontera irundarra y las navarras de Dancharinea, Vera de Bidasoa y Valcarlos, funcionando el resto de la jornada dotadas de médicos, pulverizadores y estufas de desinfección por vapor para desinfectar posibles enfermos, a los cuales, una vez desinfectados, devolvían a Francia. En pocos días, la situación se agravó tanto que el gobernador civil decretó la obligación de notificar la aparición de casos de gripe y su importancia, advirtiendo que el incumplimiento acarrearía severos castigos. Como puede verse en la tabla de defunciones de Falces, entre 1916 y 1922, es decir, 2 años antes de producirse la pandemia y otros 2 después de que acabara, los libros de difuntos no muestran nada reseñable. Tampoco las actas de las sesiones del ayuntamiento hacen referencia a la situación sanitaria, por lo que cabe suponer que, aunque los enfermos fueron muchos, la gravedad fue escasa. De hecho, no se tomaron medidas especiales para atajar los contagios, como habían declarado otros municipios navarros, tales como cierre de escuelas y suspensión de las fiestas. Por otra parte, los registros de defunciones únicamente señalan una sola víctima, cifra en consonancia con el alto número de enfermos y escasa mortalidad que se produjo en pueblos del entorno falcesino. En estos momentos, en cualquier caso, el Santo Hospital debió de suponer un alivio para el socorro de los enfermos pobres o desamparados.